Un placer saludarles, amigos de Temas para Conversar en Cambio Digital TV. Gracias por su preferencia. Abrimos programa viernes de la semana 15, programa 75, gracias a su preferencia. No sé cuándo, a qué número lleguemos, eso depende. Bueno, que Dios nos acompañe, que Dios nos proteja y también que usted diga, bueno, vale la pena escuchar Temas para Conversar. Es parte importante la audiencia, pues queremos que usted nos diga qué es lo que le favorece, qué es lo que le ayuda, qué es lo que sirve, qué es lo que usa, lo que usted quisiera. Analice el programa, piense en usted y en nosotros. Desde luego queremos realizar el mejor esfuerzo. Este viernes 18 de noviembre del 2022, que comienza el Buen Fin, puede ser el Black, ¿cómo dice? Black Friday. Bueno, empieza el viernes el Buen Fin, algunos comercios se adelantaron, se anticiparon. La crítica, vaya, es de que subieron los precios la semana pasada, antepasada, y ahora los bajan a como deberían de estar hace 15 días. En fin, en su conciencia estará. Es como el redondeo, vaya. Usted coopera para el redondeo. Si apareciera mi nombre, que yo coopero, con mucho gusto. Pero va a aparecer el nombre del comercio que va a quedarse con el dinero que usted que entregue. Pero en fin, son otros López. 18 de noviembre, viernes. Llevamos 322 días transcurridos y faltan 43 para que termine 2022. La semana 46. Este 18 de noviembre es día de Santa Rosa Filipina, Día Europeo del Uso Prudente de Antibióticos. Es que generalmente la mayoría llega con el doctor, denme un antibiótico para, vaya, hay padecimientos que no es necesario aplicar un antibiótico. Las cuestiones virales no se curan con antibiótico. Si usted desea felicitar a alguien, envíe los datos a redacción@cambiodigital.com.mx. No hay manjar que no empalague, ni vicio que no enfade. Hay que escuchar esto. No hay manjar que no empalague, ni vicio que no enfade. Es un proverbio chino. Esperamos sus reportes a Temas para Conversar. Si está usted en Laredo, en Chicago, en Los Ángeles, en Tijuana, en San Francisco, o en Nueva York, o en Dallas, vaya, esperamos sus telefonemas, sus reportes. Un día como hoy, 18 de noviembre, pero de 1307 en Suiza, según la leyenda, el héroe nacional Guillermo Tell realiza la hazaña de acertar a una manzana situada sobre la cabeza de su hijo. Ay, ay, ay. Mucha confianza, mucha pericia, buena puntería. Ay, pero a mi hijo, el que estaba sosteniendo en su cabeza la manzana, ¿cómo va a ser eso? Pero en fin, eso fue allá en 1307 en Suiza. En 1824 en México se crea el Distrito Federal como capital de la República, con sede en la Ciudad de México. 1824, un 18 de noviembre. En 1901, en el centro de la Ciudad de México, a las 3 de la mañana, la policía realiza una razzia en la calle de La Paz, hoy Ezequiel Montes. Presenta a 41 varones, 22 vestidos de varón y 19 de mujer, y los lleva a la prisión de Belén. Se dijo que se liberó a uno de ellos, don Ignacio de la Torre, que era el yerno del presidente Porfirio Díaz.
El evento es conocido como el baile de los 41 maricones. Fíjense que aquí tengo, como dice, yo tengo otros datos, que detuvieron a 42. A 42. Entre ellos, precisamente, Ignacio de la Torre, que era yerno de don Porfirio. ¿Y cómo es posible? Por favor, mi yerno metido en ese festival de maricones. Dice, no, sáquenlo de ahí. Él no fue a la cárcel de Belén. Por eso es que quedaron 41. Y se le da ese nombre. Vaya, cada quien es libre de hacer de su vida un papalote y echarlo a volar. Pero ha habido épocas en que pues, no había aceptación como la hay actualmente. Ahora, es más, si es usted gay y viaja en metro, tiene usted un auto. Vaya, el último carro del metro es para que usted viaje sin críticas, sin nada. Así es que, y ahora pues los movimientos lésbicos, gays, etcétera, bueno, hasta autoridades, funcionarios, alcaldes, ¿qué tiene que ver? Por favor, gimnasia con magnesia, cada quien su vida. Así es la obra de Luis G. Basurto. Pero esa es la historia que yo conocía en relación que eran 42 o 41, que quedaron 41, ¿por qué? Porque precisamente uno de esos 42 era el yerno de don Porfirio, por favor. Ya después ya no supe no recuerdo cómo se llamaba la hija de don Porfirio. En 1910, en Puebla, 30 policías al mando del general Miguel Cabrera pretenden penetrar por fuerza la casa de los hermanos Cerdán. 2 días después se inicia la Revolución Mexicana, 1910. Eso platicó el día de ayer mi amigo Ricardo Hernández con relación al museo que se ubica en la casa de los hermanos Cerdán en la Angelópolis. En 1928, Walt Disney crea el primer cortometraje de Mickey Mouse. 1928. Allá por 1945, en la Ciudad de México, se recibe con desfile militar al Escuadrón 201 a su regreso de la Segunda Guerra Mundial. Llegaron los que volaron del Escuadrón 201 y participaron en la Segunda Guerra Mundial. Y en 1945, en la Ciudad de México, nuestro país recibe con desfile militar al Escuadrón 201. Esto fue lo más sobresaliente que encontramos precisamente para recordarlo un día como hoy, 18 de noviembre, precisamente del 2022, es viernes. Hacemos una breve pausa. La Cantinita de Lara te invita a disfrutar de viernes a domingo las mejores noches de son veracruzano y son cubano. A partir de las 6 de la tarde, con pregoneros del recuerdo e invitados. Damas, entrada gratis de 6 a 8 de la noche. Ambiente 100% veracruzano. La Cantinita de Lara, cocina de barrio y antojería. Canal entre Allende y Guerrero. Estacionamiento frente a la puerta. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero con estacionamiento frente a la puerta.
Estás escuchando teleradiocambiodigital.com. Todo el día contigo, transmitiendo desde Antón de Alaminos 236 en el Fraccionamiento Virginia en Boca del Río, Veracruz, República de México. Teleradiocambiodigital.com, transmitiendo las 24 horas del día. Hola, ¿qué tal? Vaya, qué bueno que están con nosotros. Estamos en temas para conversar. Ya día viernes, programa número 75 de la semana número 15 de temas para conversar. Parece que fue ayer cuando comenzamos. Gracias a Esaú Valencia que nos ha dispensado un poquito de su tiempo para poder platicar con toda la familia de Cambio Digital TV. Y nos ha estado acompañando desde el inicio, desde el arranque de este programa, desde la Perla del Pacífico, desde Acapulco, mi buen amigo Roberto García. Él pues está gozando, disfrutando de la vida. Espero que todo sea de placer, de diversión, de grata compañía con la familia, de buena salud, sonriente, se la pasa en la alberca y de paso dice, vamos a informar qué pasa en Acapulco, si hay marchas, si hay basura, si carecen de agua, si hay movimiento portuario, si llegan transatlánticos, si la costera es transitable. Arquitecto, ¿cómo le va? Un gusto oírle. Don Sergio, un gusto para mí saludar a los amigos de Cambio Digital, a ustedes, sus invitados. Pues como bien dice, estamos tratando de gozar de la vida. Y hay buenas noticias esta semana, don Sergio. Fantástico. Bendito sea Dios, sí, llegando a los transatlánticos, actualmente hay uno con 2.500 pasajeros, ¿verdad? Eso reactiva y da confianza a que el turismo empiece otra vez a generar ingresos permanentes, ¿no? Para todos los que dependen de esa actividad aquí en esta hermosa ciudad, ¿verdad? Y aparte, la época pues se presta para cierto optimismo, ¿no? Hay varios temas negativos, no quiero comentar los positivos, la gente anda muy entusiasmada con el Festival de la NAO, ¿verdad? Que en esta edición el invitado especial es el país de Perú, y solicité que para próximas ediciones no nada más contemplen países, sino puertos relevantes como es Veracruz, sin duda, ¿no? Que tiene mucho en común con Acapulco en la historia antigua de nuestro país. Y a pesar que no ha tenido un éxito numérico, sí he notado asistencia de las personas, sobre todo en los conciertos, ¿no? Está Yuri, está Guadalupe Pineda, y falta uno en el Parque de la Reina, que no tiene mucho aforo, no irán más de 1,000 personas, pero es de lo poco rescatable en cultura, don Sergio, ¿sí? Y parece ser que se está reactivando la cuestión de la basura en la lista pública, que usted también lo mencionó en la entrada, los noto un poquito más activos, ¿verdad? Que la parte mala va a creer usted y los amigos que nos escuchan, que siguen abriendo la costera para introducir drenaje, obras de infraestructura, y pues es un caos que no tiene usted idea. Sí, por lo menos la tercera parte de la costera Miguel Alemán está abierta en el carril de ida por el tema de los drenajes, que es necesario, pero hay épocas para hacerlo y no es buena idea. En el puente vacacional que se viene de la revolución, don Sergio, se espera por lo menos un 80% de lleno en los hoteles, ¿no? De ocupación hotelera. Yo digo, poco a poco hay indicios que puede mejorar el turismo para el año que viene si no vuelve a incrementarse los números de contagios por la pandemia, que no se ha ido la pandemia, ¿eh? Permanece, está rebeldona la pandemia. Está rebeldona. Ahorita estamos enfocados muchos que amamos el fútbol, pues como el mundial, a ver cómo nos va México, ¿va? No pinta bien ahí, pero por lo menos vamos a distraer, y ya estamos a nada de diciembre y fin de año, y sobre todo viendo qué se puede hacer desde ya, no dejarle al gobierno, como siempre hemos dicho, ¿no? Estamos organizando con los vecinos el tema de la recolección, del bacheo, para que uno tras otro presente las solicitudes o quejas y seamos atendidos, porque aquí el tema de los baches parece Irak. Ah, caramba, yo pensé que nada más era Veracruz y Boca del Río. ¿No? Pero aquí tristemente se le gana. Es un peligro brutal, y pues yo no sé si hacen presupuestos enormes para las obras en la costera. Hay peligro de muerte incluso en muchos baches porque son profundos. Le comento por experiencia directa
centímetros de profundidad los baños y Vámonos. por lo menos 1 metro. Entonces en la noche imagínese qué peligro representa. No, y si llueve, pues el agua tapa esos baches y no sabemos No sé. la dimensión, la profundidad que tenga ese hoyo, ese agujero. Así es, aquí como les comenté en otras ocasiones, la población de Acapulco es por lo menos un 50% más de la de Veracruz. Imagínese usted el caos vehicular cuando en una vialidad de 4 carriles de ida y 4 vueltas, 4 están, no sirven. Entonces son 2 y 2, pues los embotellamientos pueden durar varios minutos, ¿no? Entonces, es un tema que preocupa. Y las marchas, pues aquí son el pan de, ya no ni son noticias tristemente, ¿no? Por los 43 incluye un monumento, por los 43 que faltan de Ayotzinapa. Y la parte fea, don Sergio, fíjese que hay mucho descontento social, el gremio de los maestros está muy ofendido porque no les atienden sus solicitudes de seguridad en las escuelas, sobre todo en la sierra, ¿verdad? En el estado de Guerrero, han matado a varios la delincuencia de los maestros, las enfermeras igual ya no quieren ir a los centros de salud y hospitales en el área de Iguala, de Chilpancingo, porque la violencia no para tristemente, ¿no? Entonces, estamos expectantes viendo con la marcha que hubo por la democracia, aquí hubo poca afluencia, realmente no pasaron de 600 personas, pero es un brote, ¿no? Para intentar, y no es por organizar ningún gobierno, sino el que usted tiene que hacer lo que le toca, y en este caso no se está haciendo. Entonces, es muy triste, don Sergio, ver hoteles abandonados, centros nocturnos, como es totalmente cerrados, entre ellos el Baby O, una discoteca de fama mundial. La quemaron en febrero, si mal no recuerdo, y ya no la abrieron. Entonces las plazas de trabajo se pierden y sobre todo el concepto trasciende al extranjero. Estados Unidos tiene evolucionado Acapulco como lugar peligroso. Ahorita levantaron por la cuestión de los cruceros, pero tenemos muy mala fama en el extranjero, don Sergio. Entonces vamos a procurar trabajar en ese tema, ¿no? Pero trabajar, no hablar, hacer las cosas. Sí, el movimiento se demuestra andando, arquitecto, usted lo sabe. Así es, y es uno de los temas más relevantes que podemos conversar, lo que nos afecta y vivimos día a día, ¿verdad? Lo demás quizás como en cualquier ciudad de México, son situaciones más bien negativas de infraestructura, hay mucha oscuridad en la ciudad, hay mucha delincuencia, la gente está harta porque ya ni siquiera sale a los medios, ¿no? Yo aquí vivo en una zona de Caleta en las playas, lateral de la zona dorada, y pues tiro por viaje que mataron a un lanchero, que mataron a este, que mataron a otro. Entonces es increíble, Sergio, cómo nos hemos ido acostumbrando como sociedad a aceptar este estado de violencia, ¿no? Entonces lo que usted y yo siempre hemos coincidido el punto, que hay que ir educando a la gente y no preguntar qué mundo le dejamos a nuestros hijos, ¿no? Sino qué hijos le dejamos a Exactamente. Y buscar la concientización, por favor, vayan a tener presente que tenemos padres, que tenemos hijos, que tenemos abuelos, los que tenemos esa dicha de contar con ellos, claro, nuestros propios hermanos. Para los amigos que nos escuchan, Veracruz, hay una gran diferencia entre Veracruz y Acapulco. En Veracruz está muy bien estructurada la clase alta, la clase media y la clase baja. En Acapulco yo diría que la clase media es mínima. Entonces hay muchos contrastes, al no existir prácticamente clase media, ¿sí? O eres de la alta o eres de la baja. Entonces imagínate la tremenda pobreza conviviendo con la riqueza, llega a ser insultante, pero pues eso toda la vida ha sido hacia Acapulco y eso no se sabe mucho, ¿no? Entonces, pues esperemos cada quien hacer nuestra parte, hacer una reflexión este fin de año, qué hice, qué dejé de hacer, ¿verdad? Y sus mercados, vaya, ¿cómo están funcionando en cuanto a precios? Esas famosas canastas básicas que se mencionan en los centros comerciales, pero en los mercados en Acapulco. Miren, sigue siendo más barato que los supermercados, pero ha habido una escalada inflacionaria impresionante. Justamente porque acá con mi hermana, que la que hace las compras, y dice que el aceite ha subido casi un 50%. Si un kilo de pescado es más barato, 150. Ha subido porque aquí era un poco más barato la vida que en Veracruz, eso lo puedo decir porque conozco las dos ciudades, ¿verdad? Y ahorita por fin de año pues empieza a subir todo y de pronto es increíble, me dice mi hermana, una familia con cuánto come al día. Dice la investigación
el promedio nacional tristemente anda sobre 130 pesos, don Sergio Morales. Ay, ay, ay. ¿Qué se compra para que haga las 3 comidas una familia de 4 miembros? Ya no quiero sacar la cuenta. Son sobre 10, 12 pesos por persona por comida. Desayuno, comida. Entonces es muy triste porque existe un peligro, hay que decirlo, ¿verdad? No me salen las cuentas. No te das cuenta, 130 entre 3 pues da 43 pesos, entre 4 personas son 10.60 por persona por desayuno, comida y cena. ¿Con qué vaya un vaso de leche? No, vale 20 pesos, un litro de leche. Entonces es triste y sobre todo que no debemos cerrar los ojos como sociedad, Sergio. Al final esto es global y no pensar que no nos afecta lo que le pase a las clases más bajas o más altas, porque ya estamos en un mundo tan globalizado, ¿verdad? No, y hay una serie de... Pueden haber muestras de resentimiento social. Lo que le decía arquitecto, distractores baratos, gratuitos, de Estado contra Estado. Oye, ¿qué nos puede importar si tienen amistad, si se llevan bien o se llevan mal la gobernadora de Campeche con el presidente de la Cámara de Senadores? Así es, son distractores, pero mire que ese distractor se acaba cuando usted va a comprar sus alimentos y un billete de 500 pues alcanza para muy poco y cada vez menos. Y ya no diga la voracidad de algunos comerciantes que aprovechan la confusión y suben los precios a su gusto. No hay una autoridad realmente que pueda defender los intereses de los ciudadanos, ¿no? Oiga, arquitecto, y su punto de vista sobre este rempampanante Buen Fin que inicia mañana del 18 al 21, pero que algunos comercios arrancaron días antes. Sí, pues mire, yo siempre he dudado de los valores del Buen Fin porque muchos se endeudan con tarjeta de crédito y tienen un largo año para pagar, ¿no? Muchos comercios suben el precio antes y lo bajan para que quede igual, ¿no? Hay cosas que sí valdría la pena, pero esto pues va dirigido, yo sería más partidario que hubiera un Buen Fin en cuestión de alimentos, más que electrónicos, ¿no? Porque venía para comprar una tele y realmente el precio no le importa mucho. Entonces, sí jala mucha gente, no como antes, pero sí jala mucha gente. Pero realmente el beneficio es pues, para los que tienen una cierta economía, ¿no? Entonces, debería extenderse, don Sergio, a los pagos de Comisión Federal, a los pagos del agua, a los pagos del predial, ¿no? A cosas un poquito más trascendentes porque pues siento que es un estímulo, pero pues no es suficiente. Se agradece el esfuerzo de los comerciantes, pero yo agradecería más pues que no reetiquetaran, ¿no? Que no hicieran cada vez menos el poder adquisitivo, porque ya se nota, y lo digo con mucha tristeza, empieza a haber pequeños brotes de alarma de hambre, pues en algunas familias ya no se desayuna ni se cena como antes, o compran medicinas o compran alimentos, ¿verdad? Es increíble el costo de las medicinas, que yo consumo, soy diabético y ha subido por lo menos un 20-30% en los últimos 2 meses la insulina que yo requiero. Todo eso cuenta, todo eso cuesta, todo eso. Cuenta y a lo que iba, ¿no? Al final, México vive un momento histórico muy trascendente, don Sergio, en todo ámbito que se desemboca en la política, ¿no? No, pues ahora, este domingo hasta el presidente dice que va a marchar, no sé para qué o por qué. Pues sí. Ay. Y ahora sí que esta semana, por ejemplo, con mucho interés, ¿no? Felicito a Cambio Digital, usted los invitados que tuvo especiales a don Roberto Matosas, al maestro Carlos Cano, porque recuerda uno que hay cosas buenas, ¿no? Y la filosofía de ambos, sobre todo Roberto era muy positivista, propositiva, ¿verdad? Hacer bien las cosas, pero de pronto se pierden las buenas intenciones en un marematum de cosas negativas y llega el desinterés, llega hasta apatía, ¿no? Eso es lamentable e importante, la apatía. Entonces seguimos picando piedra para hacer las cosas bien y poder darle buenas cuentas. Primero lo mismo, ¿verdad? Nuestro papel como mexicanos y poder pues, ayudar para que la gente también se proteja y haga conciencia, como usted dice, que es lo que nos falló como país, la conciencia, el respeto, los valores. Pero aún es tiempo. Claro que es tiempo. Ya estamos pecando en forma, demasiado. Vámonos ahora con el arrepentimiento y
y nuestros buenos propósitos. Arquitecto, le mando un fuerte abrazo, un saludo a toda la familia allá en Acapulco y obviamente esperando que esté pendiente del acontecimiento que un servidor va a vivir y espero que la emoción no me venza, al contrario lo disfrute. Esta ceremonia... Es las cosas buenas que me refiero. El domingo a las 5 ya sacaremos los anuncios también. No sé yo quién para decirlo, pero el domingo y lunes toda la semana vamos a estar de manteles largos. Gracias a Dios y que sea como escribiera Ana María Rabaté, en vida, hermano, en vida. Un homenaje póstumo no lo quiero. Un abrazo aquí desde Acapulco, de la playa de Caleta. Ya pronto hacemos un control remoto con ustedes de acá para que les presenten mis sirenas de por acá. Claro que sí, gracias, un abrazo. Saludos a Acapulco, saludos al arquitecto García. Un placer tenerlo en temas para conversar. Hacemos una pausa y regresaremos. La Cantinita de Lara te invita a disfrutar de viernes a domingo las mejores noches de son veracruzano y son cubano. A partir de las 6 de la tarde, con pregoneros del recuerdo e invitados. Damas, entrada gratis de 6 a 8 de la noche. Ambiente 100% veracruzano. La Cantinita de Lara, cocina de barrio y antojería. Canal entre Allende y Guerrero. Estacionamiento frente a la puerta. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero con estacionamiento frente a la puerta. Estás escuchando teleradiocambiodigital.com. Todo el día contigo, transmitiendo desde Antón de Alaminos 236 en el fraccionamiento Virginia en Boca del Río, Veracruz, República de México. Teleradiocambiodigital.com, transmitiendo las 24 horas del día. Qué bueno que están con nosotros en temas para conversar. Fin de semana, viernes, quitados de la pena y haciendo memoria, recordando cosas bellas, tiernas, sencillas, emocionantes algunas. Conozca nuestro Veracruz y para ello tener una voz que conoce y sabe y además le agrada platicar de Veracruz. Ricardo Cañas, mi buen amigo, lo saludé en la Avenida Independencia hace un par de días, degustando su tradicional lechero y su clásica canilla. Y hoy lo tenemos en temas para conversar con cosas muy interesantes para recordar. Temas para conversar. Ricardo, un placer oírte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado amigo Sergio Morales Ortiz? Saludando a todo tu público que nos escucha. Aquí estamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tenemos para este fin de semana? ¿Qué es lo que nos prepara Ricardo Cañas para que la audiencia se entere? ¿Qué ha pasado en Veracruz? ¿Qué ha sucedido en Veracruz? ¿Qué pasa con nuestras calles? ¿Qué pasa con nuestro centro histórico? ¿Qué pasa con las fechas importantes? Hoy es 18 de noviembre. Bueno, pues estamos a tan solo 2 días de que tengamos no es 17 todavía, pero bueno, estamos a unos cuantos días de que se nos haga el aniversario de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues en esta Revolución Mexicana, que estalla el día 20 de noviembre de 1910, todos debemos de recordar de que, lamentablemente, o afortunadamente desde el punto de vista que lo vean, con ello al poco tiempo terminó una era que fue muy dual para México y que hoy en día los investigadores y historiadores serios deben de verlo desde un punto de vista
confusiones ni revuelos que afecten la memoria de ciertas cosas. No, por supuesto, sin negar lo que verdaderamente sucedió. Y me refiero precisamente al porfiriato. El porfiriato, bueno, es la época en la cual gobernó Porfirio Díaz de forma directa o quizá indirecta. Hay un periodo, él entra en 1877 a gobernar nuestra nación, y luego hacia 1882-84 hay un periodo en que Manuel González, su compadre, gobierna en el país, pero se decía que la mano que seguía gobernando era la de Porfirio Díaz. Bien, Sergio, Porfirio Díaz es el gran personaje de México, el cual tiene dos caras. Hay uno que dice por ahí, ¿es héroe o es villano? Pues ninguna cosa puede estar separada de la otra, por lo menos en Porfirio Díaz, porque tanto hizo de bueno como lamentablemente también hizo algunas cosas malas. Y repito, platicarlo con la cabeza fría sin entrar en pasiones, apasionamientos y juegos que perjudiquen. Hay que aclarar algo muy importante. Cuando Porfirio Díaz toma la presidencia de México, desafortunadamente encuentra un país total y completamente devastado. Pocos años antes, la guerra de las reformas había dado en nuestro país, y tanto el bando conservador como el bando liberal habían gastado fortunas completas, y todo el erario de la nación se había gastado prácticamente en la guerra. Por lo tanto, había quedado un país destruido económicamente, con mucha pobreza, con mucha marginación, aunque bueno, con bases sólidas en cuestiones de la Constitución, pero económicamente estábamos muy mal. Porfirio Díaz le toca reconstruir la nación con una fuerza increíble, por supuesto con una actitud de militar muy fuerte, y bueno, uno de sus grandes cerebros. Porfirio Díaz, claro que era inteligente, pero no todo fue obra de su inteligencia. Lo que mejor puede hacer un hombre es rodearse de gente valiente, sobre todo si va a gobernar, para que las cosas salgan bien. Pero rodeas de tontos, olvídate, va a ser un total y completo fracaso. Bueno, Porfirio Díaz se rodea de gente muy valiosa, entre ellos su secretario de Hacienda fue José Yves de Limantour, un hombre de ascendencia francesa, el cual pudo lograr, fíjate bien, en 1895 el primer superávit económico en nuestro país. Por primera vez en la época independiente de nuestra nación, se puede decir, hay dinero en las cajas. Y fíjate, no solamente no lo hizo aumentando, poniendo impuestos nuevos, al contrario, fíjate que inclusive suprimió algunos impuestos, pero reordenó perfectamente la hacienda de don José Yves Limantour. Y en 1895 tan perfecto lo hizo que pudo lograr que por primera ocasión hubiera dinero suficiente y hasta de sobra en las arcas de nuestra nación. Y hay que comentar también, en esos últimos años del siglo XIX, se pagaban por un peso mexicano $2. Es decir, el peso mexicano costaba más que el dólar estadounidense. Así de bien estaban las finanzas en aquel tiempo. Por supuesto que había una desigualdad muy importante entre los ricos y los pobres, e inclusive esa desigualdad llegó todavía a solidificarse un poco más. Porfirio Díaz lo que hace en aquella época es abrirle la puerta a la inversión extranjera. Fíjate que en México había dinero, había muchísimo dinero en manos particulares, pero eran terratenientes, eran hacendados. Inclusive había una hacienda que cruzaba 3 estados de la República Mexicana y tenía el tamaño de lo que hoy es el estado de Veracruz. Así nada más, era enorme. Estaban en manos de terratenientes que habían comprado esos terrenos en la época juarista, cuando Juárez expropia las propiedades precisamente que pertenecieron a Xerox a 1859-60, y de ahí lo va a vender a particulares. Entonces se compran y se hacen estas haciendas gigantescas. Porfirio Díaz, cuando entra, eso ya existía, pero sin embargo ese dinero estaba en manos prácticamente muertas, porque no había un desarrollo industrial de nuestra nación. El ferrocarril, por supuesto, ya estaba funcionando por lo menos una parte desde 1850, pero todavía no detonaba lo de debía de ser. Ya había, a partir de 1873, había podido lograr unir el puerto de Veracruz con la Ciudad de México, pero aún así le faltaba mucho todavía al ferrocarril. Fue entonces cuando entra Porfirio Díaz que inclusive
ferrocarril a más del doble de lo que ya existía, por supuesto, y también fue la época en que llega la energía eléctrica a nuestra nación, llega también el teléfono, porque ya el telégrafo ya existía desde 1855, ya lo tenemos aquí, pero también entra el teléfono. Y otras cosas que hacen una revolución completamente distinta de nuestra nación. Porfirio Díaz, bueno, abre esa puerta a que industriales extranjeros inviertan en México. Y bueno, algunos de ellos eran condiciones de petróleo, y aquí en Veracruz, la zona del norte, se convirtió en la famosa faja de oro, a sacar ese oro negro que es el petróleo. México fue, digamos así, uno de los primeros países en el mundo petroleros. Sin embargo, lamentablemente México no recibía muchas, o sobre todo los mexicanos, no recibían muchas ganancias en cuanto ellos trabajaban, pero lamentablemente eran explotados. La Revolución Mexicana es precisamente en contra de esos abusos que el gobierno, no tanto el gobierno, perdón, que el gobierno permitía que hicieran los industriales o los grandes capitalistas. Recordemos que para 1905, aquí en la ciudad de Jalapa, se llevó a cabo una huelga de una fábrica. Y en esta huelga los trabajadores lograron ganarla. Por supuesto, los propietarios de esa fábrica no gozaban directamente de los beneficios porfirianos o del buen gusto del presidente. Entonces lograron ganar esa huelga, y los trabajadores casi de inmediato obtuvieron mejores prestaciones. Por supuesto que en Cananea y en Río Blanco las cosas no fueron igual. Los de Río Blanco, cercanos a Jalapa, por supuesto que vieron ahí una puerta que se abría y decidieron hacer lo mismo. Las condiciones laborales que tenían los obreros de Río Blanco, de la fábrica textil, eran espantosas. Aparte de que ganaban muy poco dinero por el larguísimo horario de trabajo, prácticamente trabajaban todo el día, muy poco descansaban. El sueldo que tenían se les iba para comprar lo más indispensable a precios muy caros en las famosas tiendas de raya, que eran propiedad del mismo propietario de la fábrica. Estaban los empleados endeudadísimos. Por ejemplo, si un kilo, voy a poner un ejemplo nada más por decir algo, si un kilo de frijol costaba 1 centavo, pues entonces ahí en la fábrica costaba ya 10 centavos, o sea, 10 veces más, y costaba mucho más, pero estaban obligados a comprarlo con él. Entonces estalla la huelga, pero Porfirio Díaz apoya a los propietarios de la fábrica, y se hace lamentablemente esta terrible matanza y suceso trágico de 1907 aquí en Veracruz, bueno, en el estado de Veracruz, en Río Blanco. Un hombre que había nacido en Nogales, ahí cerquita de Orizaba, trabajaba en esta fábrica y había visto las cosas tan horribles que pasaban. Y era nada menos y nada más que Heriberto Jara Corona, que estuvo también luchando en la revolución contra todo esto, y que posteriormente sería un diputado constituyente y uno de los que más tomó la tribuna para que en 1917 no solamente se promulgara nuestra constitución que actualmente nos rige, hombres que vieron la lucha que necesitaba el país, hombres inteligentes, hombres que vieron el sufrimiento de la nación, que pusieron todo su fervor para que se hiciera una excelente constitución, pero principalmente en el ramo laboral. Gracias a Heriberto Jara Corona, que tanto tomó la tribuna en aquel lejano 1917, se lograron muchas cosas, como entre ellas el derecho a huelga, se logró que los trabajadores solamente elaboraran un jornal de 8 horas, se logró lo que conocemos como el aguinaldo, vacaciones, etcétera, etcétera. Eso se logró en esa época con esos hombres que tanto sufrieron. Porfirio Díaz, bueno, el país, como todos muy bien lo sabemos, tuvo un crecimiento no solamente económico, sino también tecnológico. Se construyó en la Ciudad de México el Gran Desagüe de la Ciudad de México, en instalaciones portuarias. Se contrata a Sir Whitman Pearson, un gran contratista inglés a nivel internacional, y construye el puerto de Veracruz entre 1905 y 1902 a un costo de 30 millones de pesos. Estos 30 millones de pesos que se habían o que se iban a gastar en el puerto de Veracruz, déjenme comentarles que solamente 6 millones fueron pagados en efectivo. ¿Y los otros 24 qué pasó? Ah, bueno, pues Actives y Limantur habían escaneado perfectamente bien los famosos bonos de deuda. Los empresarios de otro tipo de situaciones, bueno, compraban bonos de deuda, los cuales ese dinero se utilizó para la construcción del puerto de Veracruz, y bueno, posteriormente
con las ganancias, con los excedentes económicos que tenía el trabajo portuario de Veracruz, se fueron pagando esos bonos de deuda hasta quedar totalmente liquidados hacia los años 30, si no mal recuerdo. Entonces, el puerto de Veracruz prácticamente en 24 millones de pesos se pagó solo, se pagó con sus mismos recursos. Así fue inteligente José Ives Limantur. Porfirio Díaz, pues bueno, aunque él cabalgaba en contra de Benito Juárez bajo la no reelección, él se reeligió muchísimas ocasiones. Finalmente, en su última reelección fue muy cuestionado, por supuesto que hubo robo de urnas, amenazas. Don Francisco Ignacio Madero, al que llamaban el apóstol de la democracia, había resurgido por ahí de entre la nación mexicana. Por supuesto que no era pobre, una persona que se encontraba acomodada económicamente y con buenos recursos económicos en nuestra nación. Tenía un grave problema, él creía mucho en las cuestiones de la santería, los espíritus, ese tipo de cosas, y él comentaba que los espíritus le habían dicho lo que el camino que debía tomar. Quizá hubo otra cosa que los espíritus nunca le dijeron. Y él creía en todo esto y se lanza y convoca a la gente. Inclusive Madero, recordemos muy bien que fue hecho preso meses antes de todo ello, fue encarcelado con el riesgo de morir porque estaba luchando en contra del presidente de la República, don Porfirio Díaz. Madero logra tener eco en muchas almas que estaban molestas por el manejo, cómo se manejaba sobre todo la situación social en nuestro país. Algo de ello, bueno, pues él había convocado que cualquier persona, donde quiera que se encontrara, el día 20 de noviembre de 1910 se levantara en armas en contra del régimen porfiriano. Y así se hizo, y bueno, a pesar de ello, Porfirio Díaz continuó en el poder durante algún tiempo más, hasta que finalmente el día 25 de mayo de 1911, estamos hablando de unos 7 meses posteriores, Porfirio Díaz firma su renuncia, y él decía, por supuesto, que era un decir muy particular, que él no sabía, no tenía el conocimiento del por qué se estaba dando esta situación de la revolución en contra de, por supuesto que aquellas situaciones en que estuvo luchando el ejército y matando a gran parte de la población maya en la península de Yucatán, era un gobierno intolerante. Aquellos que se levantaran o hablaran o levantaran su voz en contra del gobierno porfiriano eran perseguidos, eran encarcelados, inclusive ejecutados. Sin embargo, también la famosa paz porfiriana era aquella en la que las cárceles no estaban tan llenas de delincuentes, y no porque no fueran detenidos. A muchos delincuentes, eso también tiene una situación un poco incómoda o mala de recordar, pues bueno, muchos de ellos delincuentes agarrados infraganti, pues no fueron pasados, digamos así, por una delegación de policía, no había una sentencia o un juicio previo a ellos, al contrario, los tomaban y prácticamente eran pasados por las armas y sepultados o botados en algún lugar. Por lo tanto, bueno, un ladrón en aquellos tiempos, o un asesino en aquellos tiempos, la verdad le pensaba 2 veces antes de cometer un ilícito, porque sabía que si lo agarraban, en dónde iba a terminar. Las cárceles, principalmente como Lecumberri, también es una obra cotidiana, estaban llenas principalmente de gente en la política, y estaban encerrados, algunos llegaron a morir, e inclusive sabemos que ya por 1901, 1900, en la inauguración de unos tranvías en la Ciudad de México, hubo un intento de homicidio en contra del presidente. Un muchacho atentó contra la vida del presidente, fue detenido, y aunque Porfirio Díaz dijo que no le hicieran nada, que no había ningún problema, el muchacho apareció muerto poco tiempo después. Entonces, bueno, esas situaciones y el abuso de los trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores en México, con largas jornadas de trabajo, lamentablemente apoyaron la Revolución Mexicana, y de ahí que Porfirio Díaz decidiera renunciar el 25 de mayo de 1911, después de un arreglo de su pensión que luego ni siquiera le llegó. Porfirio Díaz toma el ferrocarril, se traslada a Veracruz, donde el 31 de mayo de 1911 aborda el vapor alemán Ipiranga, que lo llevaría al exilio a Francia, en Europa, donde vivió. No crean que como rico, Porfirio Díaz vivió de un dinero que tenía en el Banco de Londres, en Inglaterra, pero todo lo demás, de hecho, ni siquiera murió rico en el aspecto en que hayan creído que él tenía grandes fortunas. No lo tenía. Los que tenían grandes fortunas lo hicieron precisamente durante su gestión
familia Romero. Romero Rubio, que ya eran ricos, por supuesto lograron avanzar todavía una fortuna más importante, gracias a ciertos favores. Pues bueno, finalmente la esposa de Porfirio Díaz, Carmelita Romero Rubio, era integrante de esta familia y por lo tanto tenía la forma de echarle la mano a sus familiares para dar mejores expectativas económicas. Y es así como inicia la Revolución Mexicana. De ahí partiría un partido político que gobernó nuestra nación durante más de 70 años. Y bueno, como gobernante, ese partido se llamó Partido de la Revolución Mexicana, Partido Nacional Revolucionario, algo así. Y finalmente tuvo otro nombre, Partido Revolucionario Institucional. Como revolucionario, y al ser ellos los que gobernaron durante 70 años, por supuesto que a Porfirio Díaz lo pusieron como el malo de la película, como el diablo de la epopeya y todo lo que tú quieras, y finalmente solamente la parte mala de él fue la que ellos exaltaron. Por eso, aunque Carmelita Romero Rubio regresó a México en 1934, pues dejó a su esposo sepultado. Porfirio Díaz muere en 1915, lo dejó sepultado primero en la iglesia de San Honorio y posteriormente sus restos fueron trasladados a un cementerio, el cementerio de Montparnasse, que se encuentra en París, donde todavía hasta el día de hoy aquí reposan los restos de Porfirio Díaz. Que yo en lo particular soy muy amigo de la idea de que debe de regresar el cadáver de Porfirio Díaz, regresar por barco, entrar por Veracruz, lugar donde salió, y que sea sepultado en la rotonda de los Delos. Si no en la rotonda de los Delos, en algún lugar digno de nuestro país. Repito, sí es cierto, hizo cosas malas, pero también hizo cosas buenas. Y debe de haber una perfecta observancia de lo que hizo Porfirio Díaz, tanto de lo bueno como de lo malo, porque no debemos de negarlo, las cosas malas que hizo, los errores que cometió, pero con la cabeza fría. No entrar en pasiones y pelearnos con nuestros conciudadanos mexicanos por algo que sucedió hace más de 100 años. La historia hay que verla como lo que sucedió para evitar que estas cosas se vuelvan a repetir, que es lo más importante que tiene la historia. Aprender historia es no repetir los errores que ya se cometieron en el pasado, aprender de ellos y no volverlos a realizar. Entonces, bueno, viendo la Revolución Mexicana, bueno, recordemos que allá está un monumento, es un monumento a la Revolución Mexicana que se encuentra en la Ciudad de México, no es otra cosa más que la cúpula de lo que iba a ser el famoso Palacio Legislativo, una obra hermosísima de la época de Porfiriano que lamentablemente no llegó a concluirse, solamente quedó esta parte, existe inclusive ya todo lo que es la estructura de acero, de todo lo demás del palacio, lamentablemente fue desarmado y solamente quedó la parte central, que luego lo convirtieron en el famoso monumento a la Revolución. Pero sí podríamos hacer una retrospectiva y ver cómo se encontraba el país en aquellos tiempos, aquella paz porfiriana, en la cual, bueno, muchos delincuentes, la delincuencia había bajado muchísimo en México, los delincuentes, te repito, antes de cometer un delito, lo pensaban dos veces que sabían, que si eran capturados y posiblemente no verían el sol del siguiente día. Ahí nace la frase famosa, mátalos, después viriguas. Ajá, mátalos y después viriguas, o aquella frase que se mandó supuestamente en un telegrama a Veracruz, eso de cógelos infraganti, mátalos en caliente. Así, dos axiomas muy ciertos, muy verdaderos, pero que frenaban mucha delincuencia. Así es. Todavía hasta la fecha, Ricardo, te puedo decir sinceramente, ¿no? Vaya, ¿qué es lo que motiva para que los restos de don Porfirio Díaz Mori no regresen a nuestro México? Hay todavía polémicas en cuanto a calles que parece que sí existen en Veracruz, pero se mencionan muy poco o están muy escondidas. Hay un monumento que yo me pareció haberlo visto en lo que fue el sanatorio de los ferrocarrileros, enfrente exactamente de la estación del ferrocarril, ese edificio, ahí me pareció verlo. Había una construcción súper antigua de la época de don Porfirio precisamente, y ahí me pareció haber visto su estatua. ¿Qué fue de ella? ¿En dónde la colocaron? Ahí está dentro su estatua, es un conjunto escultórico donde está Pearson, se encuentra Porfirio Díaz y otro personaje que están viendo cómo se construye el puerto de Veracruz. Recuerdo que en
esa época el ingeniero Francisco Ávila Camberos, alcalde, director de Puertos y Marina Mercante, y bueno, se hizo allá en el año 2002 los 100, unos festejos muy bonitos sobre los 100 años de la construcción del puerto de Veracruz. Y él estuvo a punto, iba a sacar la estatua para colocarla en el malecón, pero un cierto gobernador del estado, no voy a decir su nombre, le dijo, si tú la pones, yo la quito, porque él mandó a matar a mi abuelo. Totalmente incorrecto, porque su abuelo murió en una época muy distinta a Porfirio Díaz, totalmente distinta, nada que ver. Entonces, habla sobre su desconocimiento en la historia real, entonces no se colocó. Por supuesto que el PRI, en la época fuerte priista, no me gusta hablar de partidos políticos, pero hay que mencionarlo, al ser el partido revolucionario y la revolución se creó en contra de Porfirio Díaz, pues obvio, durante la época priista no podía regresar por ningún motivo los restos de Porfirio Díaz. Al llegar el Partido Acción Nacional hubo la idea, pero nunca tuvieron la fuerza suficiente como para poderlo llevar a cabo. En este nuevo gobierno que hoy estamos viendo se repite nuevamente el hecho de que Porfirio Díaz es el malo, el diablo de la película, y por lo menos no, por lo que veo yo, eso no va a suceder. Entonces, yo soy de las personas que me gusta más reconocer lo bueno de alguien que lo malo. Lo malo no lo voy a olvidar, no lo voy a borrar, simplemente no me voy a apasionar con ello y no voy a ver nada más la parte mala de las personas. Porque finalmente yo no soy quien para juzgar, como ciudadano conozco o tengo la obligación de conocer el pasado de mi país, pero no juzgarlo, ¿sí? No satanizar a uno o cuatro personajes. Y más que Porfirio Díaz ha sido el único de todos los presidentes que gracias a sus obras México salió adelante, porque no nada más hizo Veracruz, está el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, Coatzacoalcos y muchísimas cosas más que sentó las bases para el México del día de hoy. Hasta el día de hoy, las obras de Porfirio Díaz siguen funcionando y le han dado riqueza no solamente a la nación, sino a muchísimas familias que han salido adelante, vamos a decir, o que sus familias han crecido gracias al trabajo que tienen sus papás, el padre de familia, dentro de lo que Porfirio Díaz dejó construir. Exactamente, Ricardo, has hablado, vaya, claro, preciso, bonito, haciendo historia referente a la Revolución Mexicana. Cosas buenas, pero por favor, no tergiversemos esos datos, por favor, no los cambiemos, nada de que yo tengo otros datos, ¿no? Las pruebas están ahí, los edificios. ¿Usted, Ricardo Cañas, conoce alguna obra que haya inaugurado don Porfirio Díaz y que diga, esta obra fue construida y fue inaugurada en el año tal, siendo presidente fulano de tal? No hay ni una sola que yo recuerde que tenga esa placa conmemorativa. Hay muchas de otros que para nada sirven. Una estela de luz que para qué nos sirve, para qué es útil. Para nada, fue un gasto innecesario, exactamente. Y así como eso, vaya, aquel Partenón que costó una millonada. Ahora nos quejamos de que ya el presupuesto que se inició o que se publicó con lo que se iba a construir el Tren Maya ya no alcanzó y hay que ponerle más. Que petróleos, hay que ponerle más. Que Comisión Federal de Electricidad, hay que echarle más dinero. En fin, la realidad es otra. El peso, lo que costó en la época de don Porfirio, un peso mexicano, $2. Ahora un peso mexicano, para conseguir $1 estadounidense, hay que poner 20 pesos mexicanos. Y la moneda de nosotros está muy firme. Y Carlos Slim hizo una declaración hace unos cuantos días. México es un país muy boyante. Perfecto. A su edad, él lo cree. ¿Y por qué no? Nosotros también lo creemos. Con mucha fe. Ricardo, gracias por tu participación, tu intervención es valiosísima. La audiencia va creciendo, temas para conversar. Hay muchísimas cosas. Vaya, yo recuerdo a un dentista que fue algo del ayuntamiento en la época de Roberto Ávila González, el doctor Salazar. ¿Cómo hizo
vaya, publicaba, escribía, decía, contaba, hacía historia de Porfirio Díaz buscando que sus restos regresen a México. No se consiguió, no se ha podido hasta este noviembre del 2022. Te mando un fuerte abrazo, Ricardo, y el domingo, si es que puedes, me gustaría que estuvieras en el clavijero, porque a un servidor se le entregará un reconocimiento en ese instituto. Bueno, haremos lo posible por ahí, claro que sí. Un abrazo. Dios te bendiga. Buenas tardes. Hacemos una brevísima pausa y continuamos en temas para conversar. Qué bueno que siguen con nosotros en temas para conversar de Cambio Digital TV. Jacqueline Moncada nos acompaña todos los viernes, cosa que agradecemos porque su presencia es muy valiosa. Queremos profundizar un poquito en cuanto al chantaje emocional, en cuanto al estrés, en cuanto a la ocupación mental de la persona, si se jubila, si se retira, a qué se puede dedicar, qué se quiere hacer. Para mí se tiene que hacer algo. Hay tantos temas, por ejemplo, el uso del celular que se emplea mal. Vaya, no creo, no me imagino que el que inventó el celular sabía los alcances tan positivos para su propio, dijéramos, su propia persona, lo que iba a obtener. Lo vi cuando empezaron, teníamos nada más las redes telefónicas y empezó también las famosas tarjetas. Se compraba la tarjeta y ya sabía que tenía uno oportunidad de hablar, llegaba uno a la caseta telefónica y ahí se invertía lo que gastaba uno en comprar cada tarjeta. Pero en fin, el estrés, vaya, porque nos coloca en una situación de nervios, de adrenalina que queremos que brote, que salga y no nos damos cuenta que caemos en diferentes etapas en la vida misma. Así es, así es. Buenas tardes a todos. Pues aquí estamos en temas para conversar con don Sergio Morales, platicando sobre cómo estresa a veces las adicciones, en este caso la del teléfono celular, como el no tener control de nuestros gustos, cómo caemos en una adicción, como se cae en muchas adicciones. Es que ¿no? Vemos a cualquier persona, a cualquiera, vaya, no importa clase alta, media baja o baja, todos ya traemos un celular. Yo de repente, en noches de insomnio, pienso, bueno, yo no tenía energía eléctrica, yo no contaba con gas, vaya, para tener una estufa, yo no contaba con coche, yo no contaba con línea telefónica, vaya, de esos aparatitos que estaban adornando en la casa. No contaba yo con una computadora. Vaya, en la época de mis niños, el Nintendo era una cosa asombrosa tener en la casa para que se entretuvieran ahí en la casa ellos, con juegos que yo sabía de qué se trataban esos juegos. ¿Y sus juegos, don Sergio? ¿Cómo jugaba usted, por ejemplo? Fantástico. Qué hermoso, a ver, fantástico. ¿cómo? El trompo. Fabuloso. Vaya, enrollar y tirarlo. Y luego, algunas veces, los que dominábamos o se dominaban, en el mismo aire, colocaba en la mano el trompo y así giraba. Las canicas, tener predilección con determinada... Tener colección. Con mis tiros favoritos. Los cayucos, los colores. Luego, el ping-pong, uno hacía su juego de un trompo, dijéramos, de 20 centímetros, se pulían las dos puntas y con el otro más fuerte se golpeaba así, y cuando saltaba, y esperar que no la cacharan, que no la tomaran en el aire, los que estaban en el terreno, y uno pedía con subidas y bajadas, claro. 40, y era de ir contando con el palo con que uno tocaba y bateaba. Sí. Luego
el hoyito con las pelotas de hule, el cometierra famosísimo. El cometierra, ¿cuál era el cometierra? Haga de cuenta que era un picayelo. Ajá. Entonces se ponía en la tierra así y ahí se comenzaba el juego poniendo en cada yema de los dedos, en la parte del puño, Ajá. y en diversas partes, y había que hacer todas las maniobras para no perder. Pero cuando perdía es cuando se enterraba ese mismo picayelo en ese templete, Sí. y era sacarlo con los labios, o con los dientes, pero había que comer tierra, básicamente la comer tierra. En fin, ese era el cometierra. Ese era el cometierra. Oh, y qué luego, interesante. El yoyo. Vaya, había de diversos tipos. Sí. Había unos genios que hacían malabares, vaya, trapecios, el tejo, vaya, se hacía ejercicio. Sí, claro. Era el brinco y con un pie, por supuesto. Y se marcaba con gis siete cajones en el piso. Sí, exacto. Y había otro tipo de juegos. Y hacíamos de alguna manera ejercicio, Totalmente. porque ejercitábamos el cuerpo con este tipo de juegos. Y luego, ya de adolescentes, se jugaba en la calle eran piedras llamadas chinos. Los chinos, claro. Se ponía la portería, una piedra de cada lado, y jugaba el béisbol, el 1-2-3, que era nada más el home y 2 bases, y que pasaba la pelota, ¿no? Bueno, vaya, era una cosa fantástica. Y ni nos imaginábamos tener celular. No, ¿cuál? O sea, tener internet y sin embargo éramos felices. Cuando nos encargaban un trabajo de investigación, íbamos a las bibliotecas y llevábamos Acabo de conocer la biblioteca de aquí de Veracruz. Sí, qué interesante. No me imaginé. Pero bueno, nos tocaba ir, llevábamos nuestra libretita, llevábamos el tema que teníamos que investigar, buscábamos los libros, las enciclopedias, resumíamos y sacábamos resúmenes de varios libros. Y no tan fácil como ahora que con un buscador en el mismo teléfono ya tienen todo y en el mismo teléfono lo imprimen y entonces ya no leen, ya nada más cortan, pegan y hacen un trabajo que no tiene ni sentido porque ni siquiera lo leen. No se sabe. Vaya, el otro día tomé un mensaje en WhatsApp que esto del celular o de la computadora ya no sabemos escribir. Ya Cierto, no escribimos. Cierto. Bueno, antes decía... Ni agarrar la pluma, no, tampoco. Vaya. Ni cómo agarrar muchos chicos de secundaria no saben agarrar la pluma ahorita, en la actualidad. Y luego está lo otro. Ya no se lee, porque se acaba de decir, Jacqueline, hace un momentito, se aplica, se oprime, se checa. Corta y pega. Corta y pega. Y en el mismo celular se ordena que se imprima. Los dibujos geométricos que se armaban de las diferentes caras, de un cuadrado, de un triángulo, uno los hacía, los pegaba. ¿Cómo decían? Parpastú, ¿cómo se llamaba? Se adornaban las aristas. Y tenía colores. Sí. Y algunos colores brillosos. Y los hacíamos con mucho cuidado, con mucho amor. Los llevábamos en un cartón, en un papel, ilustración, para que no se maltrataran. Y disfrutábamos tanto de hacer esto. Y además con las conversaciones con nuestros amigos o nuestras amigas, nos sabíamos los teléfonos de casa de todos los amigos. Y entonces memorizábamos los teléfonos de los amigos. Y no era tan fácil como ahora que no nos sabemos más que el nuestro. Y eso a veces. Vaya, porque no nos hablamos. Porque no nos hablamos. Pero ahorita con un toque del dedo ya sabemos hablarle a cualquiera de los amigos. He visto casos que preguntamos, oye, ¿cuál es tu número telefónico? Permíteme, van al celular para corroborar que lo sé saberlo. Pero antes, ¿cuántos nos aprendíamos? Nos aprendíamos los teléfonos de todos los amigos. Bueno,
¿O no? Los teléfonos de que teníamos necesidad de usar. Por Sí, ejemplo, claro. queremos un coche de sitio. Teníamos, vaya, en mi familia, el sitio Pingüinos. Ajá. 41, 41, 41, 69. No tenemos ahorita. Habla al Galgos, 27, 50 y 3400. Y así otros números de los sitios. porque De hacían memorizar sitio. muchos números. Y háblale a tu tío fulano. Ah, sí, ya sabe uno el número del tío. Sí, claro, claro. Las calles. Salíamos, caminábamos en las calles y sabíamos qué calle seguía. No me platiques más, déjame imaginar. Conozco una persona que quiero con toda el alma. Oye, vamos a la calle de X. ¿En dónde queda? Ajá. ¿Por dónde tomo? ¿Qué agarro? ¿Qué rumbo? ¿Qué ruta? ¿Qué ruta seguir? ¿Qué cosas es conocida ahí, por ejemplo? Quiero ir a Mario Molina, esquina con Independencia. ¿Pero qué hay ahí? Está la catedral. Ah, sí, ahorita te llevo. A ver, una referencia, el icono de algo para poder llegar. Exacto. Y antes las calles. No. Vaya, dijéramos, se me dificulta mucho la Reforma, sobre todo las avenidas, las calles no, porque sé que es Bolívar, Colón, Ajá. Washington, Isabel la Católica, ¿qué sigue? ¿Martí? No, es Martí, luego Isabel la Católica. De Isabel la Católica es Paseo Jardín. No, está Américas. Ah, Américas, es cierto, es Américas, por supuesto. Claro, se me dificulta, Américas. por ejemplo, de la Fragua para acá. Ajá. Ya. Sé dónde está España, sé Sí. cuál es Cristóbal de Olid, Ajá. sé que es Antón de Alaminos, que está Cambio Digital TV, Ajá. y sé cuál es Costa Verde, pero las intermedias ya se me dificultan. Pero, por ejemplo, yo... Pero las del centro de la ciudad. Montesinos, Sí, Constitución, Emparan, Ujú. Juárez, Lerdo, Zamora, Mario Molina, Cerdán, Arista, Esteban Morales, Francisco Canal, luego está Melchor Ocampo, Rayón. luego está López Rayón. Aquí en Veracruz cambiamos los nombres. ¿Dónde vas? Voy aquí a Rayón. Y en México, Ciudad de México, está la calle de López, que es lo que debería ser aquí, ¿no? Si es que aquella López se refiere a López Rayón, pero aquí es Ignacio López Rayón. Bueno, ¿no dónde vas? A J.B. Lobos. No es J.B. Lobos, es Juan Bautista Lobo Sánchez. Bueno, pero vaya, saberlas, eso lo sabía uno. Lo sabía uno. En las rutas de los camiones, vaya, Veracruz era pequeñito, ¿no? Conocía los tranvías del Pino Suárez, que conoció el Bravito, era una ronda muy corta. Ajá. Playa Bravo, Playa Prin, que eran medianos, Bravo por Laguna, el Villa Bravo y el Villa del Mar, y ya la última larguísima era el Panteones, toda la fragua, no había nada, de lado y lado no había nada, Sí. pasaba nada más la vía del tranvía hasta el cementerio particular veracruzano. Los días de difuntos de Bolívar hacia el Panteón era una romería de puestos, vendiendo flores y vendiendo frutas, cañas, y aguas, y mangos, y zapotes, y plátanos. Porque se acostumbraba a que las personas que iban a ver al panteón, que iban a ver a las personas que estaban ahí, comer ahí, ¿no? Exacto. Entonces les vendían comida para que llegaran con comida y poder permanecer en el panteón, ¿no? Y comer ahí en familia. Era lo que se acostumbraba, ¿no? Aquí el cementerio general. Que es donde ahora está la técnica 26. Exactamente. Ajá, por correcto. Y enfrente, no demoran en vender todo lo que está Reino enfrente. Mágico, claro. Bueno, ya la parte poniente del Reino Mágico es la estación de los autobuses. De autobuses, claro. Vaya, de servicio foráneo. Y una partecita del lado norte de lo que fue el cementerio, eso ya lo vendieron. Hay una privada, me parece, ahí enfrente precisamente de la técnica 26. Sí. Hay un puesto de fritangas ahí. Claro. Bueno, hay unos edificios de departamentos, sí. claro, algunos negocios, por supuesto. Entonces,
¿Qué nos sucedió? ¿Qué nos pasó? ¿La modernidad? Pues yo creo que la modernidad, estos cambios abruptos que hemos tenido, esta corrupción de haber vendido cosas que eran pues de Veracruz, ¿no? Pero hay oportunidad de sacar dinero y lo hacen, costumbres, valores, pues todo en conjunto, ¿no, don Sergio? ¿Y por qué ya no se lee? Pues ya no se lee porque ya los chicos ya no encuentran atractivo leer, prefieren estar al menos esfuerzo. El menos esfuerzo es, mientras menos esfuerzo hago, menos estoy mejor. Y digo, ¿en qué consistía? Vaya, agarran el celular y están, vaya, tienen una agilidad, yo les reconozco, una agilidad con ambas manos para estar... Pero ahí le va, ¿quiénes fomentamos malos hábitos? No sé. Algunas veces nuestras mamás, la mamá con el chiquito, para que no te entretengas, y entonces lo está invitando a que le agarre adicción al celular. Ay, se lo quitan, lo he visto. Y el niño llora porque le quitan el celular. O al adolescente, el adolescente está acostumbrado a que en su recámara tienen su computadora, su televisión, tienen su celular, tienen todo su equipo de sonido. Y antes, cuando había una televisión, se convivía en familia. Era en la convivir sala. en familia. Ahorita los chicos están solos y creen ellos que mientras más line tienen mucha comunicación externa, pero están más solos que nunca. Totalmente abandonados. Porque están en su recámara solos y cada vez más solos, ¿no? Porque ya hay una comunicación directa, visual tan solo es la mínima, ¿eh? Es más, si están en el colegio, están hablando y haciendo algo y ya no hay una comunicación visual, que es importante. Bueno, yo recuerdo cuando estuve en la escuela, estuve en el interior de una escuela, había clase de lectura. Uh-huh. Era, a ver, en la clase de lectura, Basurto, la página 30, ¿qué es lo que dice? Pero de repente, hasta ahí, Cervantes, continúa. Y si Cervantes estaba en Babilonia, ya sabía que ya tenía una sanción por no estar atento a la clase. Claro. Porque decía Mendoza, Morales, Pérez, por la lista que tenía. Y tenían que participar todos, era una participación. Teníamos que estar al pendiente. Claro. ¿Qué línea va? Por Sí. si me toca a mí, me levantaba rápidamente, me ponía yo en el pasillo y continuaba leyendo sin problema. Claro. Y si eran problemas con resultados, había que sacarlos todos completos, no nada más parciales, sino un resultado final. Pero ¿qué pasó con los maestros? Son cambios que ha habido en el sistema educativo. Desgraciadamente copian las instituciones gubernamentales, copian modelos educativos de otros países con otra idiosincrasia, con otras ideas que no nos corresponden a nosotros. Pero la verdad es triste porque cada vez se interesan menos en la lectura los chicos. Bueno, y sí, la lectura libera. Con la lectura aprendemos, conocemos. Con la lectura mejoramos nuestra ortografía. Con la lectura pues tenemos mucho más vocabulario. Y ¿Cuántas palabras se usan actualmente? Las mínimas. Ahorita los chicos con pocas palabras no saben ni expresarse, porque hay palabras pues vulgares, no soeces, pero vulgares, que lo utilizan para todo y tiene mucho contexto, ¿no? O sea, y lo digo de verdad, o sea, no me siento tengo bastantes años, pero ahorita, por ejemplo, una palabra de los chicos, el güey, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué, güey? Y el güey, o sea, lo utilizan hombres y mujeres, y de varios contextos. Entonces, nuestro vocabulario, el idioma español es tan extenso. Me parece, no sé cuál sea, a ver si usted me lo dice, hay un libro que no se repiten las palabras.
y son como 2,000. Ujú. Y digo, "Oh, maravilloso, ¿cómo le hizo este fulano de tal para escribir tal cosa? Sin, Maravilla. vaya, con tantas palabras que tiene nuestro idioma. Claro. Pero llegamos al tema, ¿cómo nos reeducamos? ¿Cómo nos podemos reeducar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vaya, si el maestro pide ¿Sí? con decencia, con disciplina, con dignidad, vamos a dejar las cosas que no nos son útiles aquí, en mi escritorio, que no nos es útil. La clase hoy es de matemáticas, nada más el libro de matemáticas. Y el día del examen no se aceptaban ni los libros. Estaban las hojas ya impresas con las preguntas. Y se paraban las sillas. Y no eran las mismas preguntas para todos. No. Vaya que decir, oye, dime la 10. La 10 yo no la tengo. Y la 10 era diferente en el compañero, claro, claro. Pero las cosas han ido relajando, desgraciadamente, y nos está perjudicando enormemente y estamos, en lugar de avanzar, estamos retrocediendo. Porque los jóvenes ya no quieren leer y hay una apatía total en ellos. Jacqueline, ¿y cómo podemos introducirnos en la mente de los niños y pedirle a los padres que colaboren, que cooperen con los maestros? Pues que los padres asuman la responsabilidad de convivir con los hijos. Yo sé que no muchos padres trabajan, en la actualidad muchos padres, mamás y papá trabajan, pero el tiempo que tienen con los hijos que sea de calidad. Si van a estar 2 horas con los hijos de todo el día, pues esas 2 horas las aprovechen. Y entonces les pidan al hijo la libreta que hiciste el día de hoy, a ver, ponte, lee un rato, o sea, que tengan un poquito más de convivencia y sientan la responsabilidad de no tener un hijo, sino de dar al mundo o a la sociedad un gran ser humano. Tenemos esa obligación los padres. No nada más es tener hijos por tenerlos, sino educarlos, que es lo más difícil. Es lo más difícil. Que es lo más difícil. Pero poniendo, pues, reglas claras en casa, porque quien educa es la televisión, quizás la abuelita, porque la abuelita es la que los cuida, pero la abuelita, pues ya los chicos ya, la abuelita no puede con ellos. A veces ni los padres pueden con ellos. Un saludo especial, ahorita tocando el tema, a la doctora Andrea Paredes, médico familiar de la clínica de Allende y Montesinos. Ya es casada. Su esposo es urgenciólogo en la otra clínica, en la de Cuauhtémoc. Ya tienen una criatura, ya tienen un niño. ¿Y quién se lo cuida? Dice, mi mamá. Sí. ¿A qué horas van a ver a ese crío, a ese niño? Claro, claro. Vaya. Pero mire. ¿Cómo podemos despedirlos enviando un mensaje? Vaya, porque yo sí quiero seguir lo que alguien dijo, nacer, crecer y multiplicaos, pero por favor con un poquito de conciencia. Si no puedes... Y mucha responsabilidad. Si no conciencia y responsabilidad no y muchísimo amor, ¿no? Pasé curioseando en una tienda de Plaza Américas. Una jovencita atendió y solista me quiso vender una tarjeta de esa tienda. Le dejé que siguiera, yo ya no soy digno de crédito, por favor. En ninguna parte me dan crédito. Me lo ofrecen, sí, pero ya cuando le digo que tengo 16 años, pues ya me dijeron, no, ya es usted mayor de edad. Bueno, el caso es que quizás por la costumbre de estar en un programa y en temas para conversar, oye, ¿qué edad tienes? 21 años. Y pero eres soltera. No, dice, ya tengo un niño de 1 año 6 meses. Si me dijo que tenía 21 años, ya tiene un niño de 1 año 6 meses. ¿Y tu esposo? Dice, pues no lo he visto, ya tiene como 6 meses. Ya no vivimos juntos. ¿Y quién te cuida? ¿Quién te cuida al niño? Mi abuelita. ¿Tu abuelita? Sí, mi abuelita es muy joven, tiene
53 años. Sí. Vaya, ese es el caos que estamos viviendo. ¿Sabe que México está en primer lugar de embarazos adolescentes? Vaya para marca. Primer lugar en embarazos adolescentes. Desgraciadamente los chicos no tienen control, no se dan el conocimiento porque necesitan tener un conocimiento Pero que es que anteriormente decían que había educación sexual. No, no hay educación sexual, la verdad desconocen y por eso salen embarazadas las chicas. Y yo creo que aquí hay que fomentar, no un poco, mucho, la educación sexual. Porque cuando hay conocimiento del sexo, entonces es tomar la responsabilidad para no embarazarse, porque se embarazan chicos adolescentes. Bueno, y eso estamos hablando de personas que llegaron a una secundaria o a un bachillerato. Uh-huh. Pero todos aquellos niños y niñas que vemos en los cruceros, que nos llegan haciendo turismo uh-huh. y pidiendo, nada más me señalan así, que quieren un peso. Con un peso tienen. Bueno, pero un peso pero de cuántas personas de todo el día. Está la mamá embarazada y con un niño en la espalda. Y ese niño que animan a que vayan con su carita de angelito a pedir un peso. Los utilizan. Además. Los utilizan. Y tampoco es correcto. ¿Y quién tiene ¿no? que ver eso? ¿Ninguna autoridad? Pues es que pareciera que no hay autoridad. Entonces ya pareciera que no hay, que no hay autoridad aquí en el puerto, ¿verdad? Bueno, debería de haber. Pero es que es en todas partes, ¿no? En el puerto y en México. ¿Pero cuándo vamos a hablar del estrés entonces nosotros? Bueno, pues cuando la siguiente semana hablamos del estrés. Pero ya de con todo. un tema sí, de claro. saber cómo sí, claro. nos lo quitamos de encima. Sí, por supuesto. Vaya, porque hay algunas... ¿Cómo calmarnos el estrés? Sí, porque todos estamos estresados, en cierto momento nos estresamos, pero ¿cómo vamos a calmar ese estrés? Por ejemplo, el mindfulness son ejercicios, es una disciplina que nos podría ayudar, la meditación podría calmar el estrés, entonces pensar positivamente calma el estrés, porque hay gente muy aprensiva que todo lo ve negativo, y entonces el pensar todo negativo también estresa. Hay cosas que no está en nuestras manos solucionar. Pero bueno, vamos a dejarlo para la siguiente semana, si le parece. Claro que sí. Y muchas gracias por estar favor, aquí. Muchas gracias. Gracias, muy Jorge. Disculpa, gracias. Quizás nos colgamos un poquitito de tiempo nada más. Los espero la próxima semana. Muchas gracias. Buenas tardes. tardes. Para conversar de Cambio Digital TV. Jacqueline estuvo con nosotros. Gracias. Nos agradecemos sinceramente. Y no se pierdan todos los viernes a Jacqueline, que un granito de arena nos va a dejar para tener, caramba, esto lo estoy haciendo bien, esto no lo estoy haciendo, o esto lo estoy haciendo mal. Por favor, temas para conversar. Usted es nuestro principal invitado. Le saluda Sergio Morales Ortiz. Por favor, traten de ser felices.